Ahí vamos a empezar a, para todos. La grabación va a estar disponible, ¿verdad? En un espacio que vamos a dictar justamente para que todos la puedan acceder, por si acaso. Ya, de todas maneras, ahí vamos a empezar a comentarle a todos los que están registrados. Medidas de seguridad, porque hay mucho temor, hay miedo entre los alumnos. Esta noticia se produce pocos días después de un tiroteo. Están buenas noticias por ahí, ¿eh? Eso. Sí, sí, Luis, hay terror a los alumnos. Eh, Partimos en 2 minutos. Okay.
Ok. Jaime, ¿te parece que partamos? ¿Vale? Ya, perfecto. Bueno, ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas que se están sumando, de hecho, mucha gente a este workshop número 5 llamado Metasploit de 0 a 100, que será dictado por nuestro querido profesor don Jaime Gómez. Le damos la más cordial bienvenida, gracias por su participación y obviamente ser parte de este tercer Summit de ciberseguridad. No quiero dar la lata, queríamos ser súper puntuales con la hora de inicio, estamos partiendo incluso unos minutitos antes, así que dejo con ustedes a nuestro querido profesor don Jaime Gómez. La regla del juego, antes de eso, muy bien, Diego, su aplauso. Por favor, les pido que todos los micrófonos estén en silencio. Las preguntas que vayan surgiendo, podemos hacer dos cosas, ir levantando la mano para hacerla directamente o a través del chat. De todas maneras, el profesor Jaime Gómez va a dar ciertamente al final de su intervención, al final de este workshop, algunos minutos para obviamente atender todas sus dudas, principalmente aquellas que sean de carácter más técnico, ¿ya? Así que no quiero seguir extendiéndome, lo dejo a ustedes con el profesor Jaime Gómez. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este ya quinto workshop de nuestro Summit de ciberseguridad, el tercero, de hecho, ya 3 años consecutivos con este evento, así que muy contento de que siga creciendo. Además que hay harta gente conectada, eso también está muy bueno, así que agradecido a todos los que están conectados y quieran participar de este workshop. Bien, como decía Germán, mi nombre es Jaime Gómez, yo soy docente de Duoc, hace ya más de 10 años, dictando principalmente las asignaturas de ciberseguridad. Y además, bueno, trabajo en la industria, en una empresa dedicada a temas de ciberseguridad, hoy día trabajando fuertemente con lo que es Machine Learning e inteligencia artificial. Y también con muchos años de experiencia en lo que es la parte de ethical hacking o pentesting, ¿ok? Y dentro de ese marco, la idea es poder mostrarles esta herramienta que se llama Metasploit, que es una herramienta muy, muy conocida en el mundo de pentesting y de hacking ético, pero es conocida como una herramienta de explotación. Una de las principales herramientas de explotación que hoy día conocemos es Metasploit, porque es una herramienta que es open, ¿no es cierto? Se puede instalar de manera gratuita. Pero lo que queremos mostrar hoy día es la otra cara de Metasploit. Esta herramienta sirve para muchas otras cosas, aparte de explotación, por supuesto, que es su fuerte. Que podemos barrer todas las fases de un proceso de pentesting o un proceso de hacking ético con esta herramienta. Por eso este taller se llama Metasploit de 0 a 100. La idea es ver que podemos hacer un proceso de pentesting completo desde el inicio, de la fase de reconocimiento, que es la fase inicial, hasta la explotación, incluso la post-explotación, con esta herramienta sin ningún problema. Ese es el objetivo de este taller. Esperamos que sea de su interés y les guste. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve todo bien? Ahí los controles técnicos, Sí, por favor. sí, se ve súper bien, Jaime. ¿Todo bien? Perfecto. Sí es. Buenísimo. Bien, ¿cuáles son las fases clásicas de un proceso de pentesting? Acá están un poco resumidas. Parte por el proceso de reconocimiento, que es la fase en la cual yo busco información, ¿no es cierto? Todos los targets que voy a evaluar dentro del proceso de pentesting. Ahí lo que obtenemos son versiones de servicio, aplicaciones, ¿no es cierto? Puertos abiertos en general. Es el tipo de información que se obtiene en esa fase. Luego viene el proceso de enumeración, en la cual interrogamos a ciertos servicios que encontramos dentro del proceso de pentesting para ver si podemos tener más información. El proceso de enumeración es bastante sencillo. Yo simulo ser un cliente de un servicio en particular, me conecto y veo qué tipo de información me pueden entregar. Luego viene la fase de análisis de vulnerabilidades, que se hace en general con herramientas automatizadas. Vamos a ver que Metasploit también tiene varias herramientas para poder chequear si existen algún tipo de vulnerabilidades dentro de los servidores o las aplicaciones que estamos evaluando. Y luego la fase de explotación, en la cual yo aprovecho la falla de seguridad descubierta en la fase anterior para tomar alguna ventaja, que puede comprometer, ¿no es cierto?, un atributo de confidencialidad, de integridad o disponibilidad, como ustedes saben, ¿no? La explotación tiene como consecuencia inicial una evidencia en la cual yo logro demostrar que el sistema es vulnerable. Ese es el objetivo fundamental de una explotación. Y la fase de post-explotación, es donde una vez que ya tengo control de la máquina, ¿cierto?, generalmente con proyecto administrador, empiezo a hacer algunas acciones post. Por ejemplo, instalar algún archivo, dejar alguna evidencia, una marca, por ejemplo, obtener la base de datos de usuarios que están creados dentro del servidor. Son algunas de las actividades clásicas de post-explotación que se hacen en ese proceso. Vamos a ver cómo Metasploit nos puede ayudar con eso. ¿Okay? Entonces, vamos a la hora. Vamos a partir por el principio. Yo tengo ya instalado un pequeño lab.
en máquina, entre lo querido Kali. Para los que no tengan experiencia con esto, vamos a tirar un par de tips interesantes de donde pueden descargar Kali, por ejemplo. Esta es la página de Kali, la oficial. Ustedes simplemente descargan acá en Virtual Machines la máquina. Aquí tienen las dos versiones disponibles para VMware o para VirtualBox. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Yo en particular uso mucho la VirtualBox, ya que también pueden elegir arquitectura, 32 y 64 bits, dependiendo de cuál sea el tipo de computador que ustedes tengan. Recuerden que cuando hagan virtualización en 64 bits, tienen que en la BIOS de su máquina habilitar la opción de virtualización, para que puedan virtualizar máquinas de 64 bits. Luego descargan el archivo acá, ¿cierto? Que es el .ova. La ventaja del .ova en el caso de VirtualBox es que usted hace la instalación directa. Va a hacer una importación e instala la máquina de manera directa, muy, muy simple. No tiene que estar haciendo instalación, configuración, nada. La máquina directa solamente le importa. Lo que sí es importante es que una vez que la descarguen, se queden este zoom, ¿no es cierto? Este hash que está acá disponible, que está en SHA-256, para validar que efectivamente la imagen que bajaron, que descargaron, es exactamente igual a la imagen que está publicada en el sitio, ¿no? Si quieren chequear eso, lo pueden hacer. Hay varios sitios para este particular que yo uso para que es en... Incluso yo para hacer las validaciones, porque el sitio lo bueno que tiene que soporta archivos de hasta 4 GB y soporta los formatos clásicos que hoy día conocemos con M5, SHA1 y SHA256. Que es el que usa Kali, ¿eh? Ahí está. SHA256. Suben la imagen acá y él va a comparar el número que ustedes obtengan con este código que está disponible en la página. Tienen que ser iguales. Si son iguales, ahí ustedes tienen la garantía de que efectivamente bajaron la imagen correcta. Y después de eso la pueden inicializar, tal como está acá. Un par de consideraciones importantes cuando partan con Kali. Ustedes se van a conectar con un usuario Kali, ¿ya? Hoy día las máquinas de Kali no permiten la conexión. Están enseñando a usar la plataforma desde un principio. Es para principiantes. La plataforma de Kali Linux, la que utilizáis en comando para poder hackear, te están enseñando así. Sí, perdón, chicos, por favor, necesitamos que mantengan los micrófonos apagados, gracias. Pero aquí dice con Kali, se van a conectar con el usuario Kali. Como les comentaba, las versiones nuevas de Kali no permiten la conexión con usuario root, como sí se permitía hasta hace unas 3 o 4 versiones atrás. Si alguien usó Kali, habrá notado esta diferencia. Por lo tanto, acá ponemos sudo su, ¿no es cierto? Y con la password del usuario de Kali, ahí ya podemos conectarnos como usuario root. Esta forma es mucho más cómoda porque la gran mayoría de las tareas que realizamos en esta operación son de carácter administrativo, entonces es mucho más cómodo hacerlas como usuario root. ¿Okay? Y lo otro que es importante que hagan, la configuración del teclado también, porque esta máquina viene con el teclado configurado en layout en formato americano. Sin embargo, nosotros usamos teclado latinoamericano, que es distinto, de distinta distribución de teclas, así que para que puedan tener el teclado bien configurado, ahí está el comando que les va a servir para que queden todas las teclas en el lugar correcto. ¿Ok? Bien, vamos a partir entonces primero con hacer una actividad de reconocimiento. Lo primero que se hace cuando uno realiza un pentesting es ver cuáles son las máquinas que están conectadas dentro de nuestra red local. Yo estoy ahora en la red 10.02, como ustedes se pueden dar cuenta, con máscara 24, una red clase C. Así que vamos a ver qué juegos están conectados a esta misma red con el siguiente comando. Ahí está. Y él me va a entregar todas las máquinas que estén conectadas a mi red local con este comando. Este es un scan tipo ARP, un scan a nivel de capa 2, para descubrir las máquinas que estén disponibles. En el caso de VirtualBox, el modo RedNAT, que es el modo que estamos conectados nosotros, hay 3 direcciones IP que ya están reservadas, que son la .1, la .2 y la .3. ¿no? Esas están reservadas por VirtualBox, así que no necesitan a ninguna máquina virtual. Y las que están a continuación son ya máquinas que están disponibles. Aquí tenemos la .8, la .46, la .81. Siempre la última dirección IP que le aparezca en el listado es su máquina local, desde la cual están ustedes corriendo el Nmap. ¿Okay?
este caso la punto 40. Independiente del orden, fíjense que está la punto 81, antes. Así que siempre la IP nuestra se pone al final del listado. Así que con eso ya sabemos que exactamente cuál es nuestra IP, cuáles son las máquinas que tenemos disponibles, en este caso la punto 8, la punto 46 y la punto 81. Y para hacer la fase de reconocimiento, vamos a utilizar una técnica que se llama Workspace, que está disponible dentro de Kali, en particular dentro de Metasploit, para ir grabando toda la información de reconocimiento que hagamos en una base de datos Postgres. ¿Ok? A levantar la base de datos. Y luego la base de datos en la cual vamos a grabar la información que recolectemos durante el proceso de reconocimiento. Esto es muy útil como técnica, porque después buscar información dentro de esta base de datos es muy simple. Vamos a hacer un par de ejemplos luego. Le va a tocar seguramente en algún caso hacer reconocimiento de muchos servidores en una red. Puede tener fácilmente 50, 100, 200 servidores. Y en ese caso tener la información almacenada en una base de datos ordenada, indexada además, en la cual yo puedo hacer búsqueda, es muy, muy útil. Con estos dos comandos ya en ejecución, el inicio de la base de datos, vamos a iniciar ahora la herramienta Metasploit con el comando msf-console. Perfecto. Algo que a lo mejor les puede llamar la atención a los que usan esta herramienta por primera vez. Este banner que aparece acá es un banner que es aleatorio. Así que si ustedes levantan la herramienta, lo más probable es que la gráfica que le aparezca acá sea distinta, ¿no? Porque el fabricante de esta herramienta puso esta característica. Cada vez que ustedes ejecuten la herramienta, les pone esta gráfica es aleatoria. Tiene una base de datos de banner que ahí ustedes la pueden ver. Y cuando levanten la herramienta le puede aparecer cualquiera de ellos. Así que es altamente probable que cuando levanten la herramienta le aparezca una gráfica distinta cada vez. ¿Ok? Bien. ¿Cómo creamos los workspace? Ya viene un workspace creado, que es el default. Pero la idea es que yo cree workspace en función de cuál es el tipo de análisis que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer análisis en varias empresas, que eso es probable que también le ocurra, yo puedo estar haciendo varios análisis en paralelo de la empresa A, B, C, y para no mezclar los datos, ¿no es cierto? Para tener todo separado y ordenado en diferentes bases de datos, puedo crear un workspace por cada una de estas empresas. O bien, puedo de pronto hacerlo por áreas. A mí me han pasado, por ejemplo, clientes que me han pedido, oye, quiero por separado los análisis de la oficina de Chile, la oficina de Argentina, la oficina de México, por ejemplo. También es una opción. Entonces, en esos escenarios les conviene mucho crearse un workspace por cada unidad o por cada área que tenga la compañía, dependiendo de cómo esté estructurada la información. Para crear un workspace, simplemente ponen workspace-a y el nombre. Aquí vamos a poner empresa 1. ¿Ok? Lo pueden ver. Ustedes pueden crear la cantidad de workspace que ustedes quieran, no hay límite en eso, pero activos solamente pueden tener uno a la vez. Y el que está activo, ahí aparece con el número asterisco. Eso indica cuál de todos los workspace que yo tenga creado es el asterisco. Y todos los datos que yo vaya a recopilar de aquí en adelante van a quedar ahí grabados en ese workspace. ¿Okay? Bien, ¿cómo se inicia el proceso de reconocimiento? Para que los datos queden grabados dentro de la base de datos, en lugar de usar el comando nmap, usamos el comando db-nmap. ¿Okay? Entonces, vamos a partir por la máquina .8, que fue una de las máquinas que descubrimos al inicio. Entonces, este comando me va a entregar todos los puertos de servicio que ese servidor, ¿no es cierto?, el .8 tenga abiertos. Y esta información ya está grabada en nuestra base de datos. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente con el comando services. Ahí tenemos toda la información grabada hasta ahora, que es la edición IP del host, el puerto, ¿cierto?, el protocolo y el estado, en este caso que está abierto. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Workspace? En el proceso de reconocimiento, a medida que yo vaya agregando información, esta información se va a ir incorporando a la base de datos. Por ejemplo, voy a hacer un reconocimiento de servicios, pero para traerme las versiones de las aplicaciones que están instaladas en estos puertos. Y para eso, al comando que recién ejecutamos, le agregamos el parámetro "-sb". El sb es para que me traiga la versión del FTP server que está corriendo en el puerto 21
para que me traiga la versión del HTTP server que está corriendo en el puerto 80, ¿cierto? O, no sé, pues está en MySQL que está corriendo en el puerto 3306. Quiero saber exactamente cuál es su versión. Entonces aquí le damos Enter. Vamos a esperar que nos traiga la información. Perfecto. Ahí nos agregó ya las versiones de los servicios que habíamos descubierto que estaban abiertos. Y fíjense, voy a ejecutar nuevamente el comando services. Ahí está. Y ahí está. Y me agregó la información encontrada a la base de datos. Ahí está. Entonces ahora tenemos la IP del host, el puerto, el protocolo, el nombre del servicio, el estado y además tenemos la versión. ¿Se fijan? Podría ser que el FTP server que está corriendo en esta máquina es un BS FTPD versión 2.3.4. Bien, ¿qué pasa si quiero complementar esta información? Por ejemplo, fíjense acá en el puerto 445 encontramos un servidor Samba. Pero acá no nos aparece la versión, no aparece un rango, de hecho. Me dice que el Samba que está corriendo está entre la versión 3 y 4, digamos. Es un rango, no tengo la versión exacta. Bueno, acá Metasploit tiene una facilidad importante, donde nos puede entregar unos auxiliares para hacer reconocimientos más específicos y poder incorporar esa información a nuestra base de datos. Vamos a hacer un auxiliar. Que se llama SMB version. Para cargar cualquier módulo dentro de Metasploit usamos el comando use. ¿Okay? Es el comando para poder cargar un módulo que vamos a ejecutar a continuación. Luego ponemos el nombre del módulo, este en realidad es un path, porque es un directorio. Significa que este módulo se encuentra en ese directorio o subdirectorio de la herramienta. Y después le damos Enter para cargarlo. Y cuando se carga, acá nos aparece el tipo de módulo, que este es un auxiliar. Y después nos aparece el nombre acá con letras rojas, entre paréntesis. Esto es muy importante porque con esto podemos comprobar si es que efectivamente el módulo se cargó o no correctamente. Les puede pasar que de repente escriben el nombre de un módulo y no se carga porque está mal escrito, porque falta algo. Entonces acá ustedes pueden comprobar si es que el módulo se cargó o no. En este caso está bien cargado. Bien, una vez que cargamos el módulo, para ver cuáles son las variables con las que se configura este módulo, usamos el comando show options. Y él nos va a indicar cuáles son las variables a configurar para este módulo en particular. Este, por ejemplo, tiene solamente dos módulos, dos variables, que es el rhost y la cantidad de threads. ¿Sí? El rhost es la dirección IP o las direcciones IP de los servidores que voy a revisar. En el caso nuestro es la 10.028. Pero perfectamente podría ser un rango, podría ser una red. No hay ningún problema. Esto está soportado también por la herramienta. Entonces lo pueden hacer contra la red 10.02.0 más que la 24. Perfectamente. Y este parámetro es muy importante, la cantidad de threads, que es la cantidad de conexiones simultáneas que ustedes pueden hacer con esta herramienta. Fíjense que por defecto viene con el número 1. O sea, él va a conectarse a un servidor, va a hacer este scan y nos va a entregar el resultado. Y después se va a conectar al servidor siguiente. Claro, si yo hago una muestra de 2, 3, 4, 5 servidores, la verdad que es relevante. Pero en el escenario que tengan que escanear muchos servidores, 50, 100, 200 servidores, claro, el threads igual a 1 va a hacer que la conexión sea muy lenta. Entonces ahí lo que yo les recomiendo es que lo aumenten. Acá de hecho aparece una recomendación. Que pongan 1 por host. Así que si van a escanear 50 servidores, pónganlo en 50. Cosa que el scan, además, se haga más rápido. ¿Okay? Ahora también hay un compromiso. Ojo, no es gratis. Si yo aumento la cantidad de threads, también voy a aumentar el tráfico en la red. Ojo. Entonces ahí la gente de networking, nuestros amigos de networking de comunicaciones, nos van a ir a tirar la oreja si estamos metiendo mucho ruido, para que no les pase. Bien, vamos a configurar ahora el parámetro. Los parámetros de Metasploit se configuran con el comando set. Simplemente ustedes ponen ahí el parámetro y la IP del servidor. En este caso la 10.02.8. Vamos a comprobar que quedó bien configurado. Nuevamente con el comando show options. Ahí está. La IP, la cantidad de threads. Y ahora lo ejecutamos. Ya movemos. Bien, fíjense lo que hizo este módulo. Se conectó al servidor, al puerto 445, ¿no es cierto? Nuestro servidor Samba que está ahí corriendo. Y nos dice la versión de Samba
que tú tienes es la 3.020. Ahí está, ¿lo ven? Sin embargo, Nmap nos había dicho que era un rango. Acá está. Entonces, ¿cuál es la gracia de este auxiliar? Fíjense. Voy a ejecutar nuevamente el comando services. Y fíjense lo que pasó acá. Ahí está. Nos actualizó la información en la base de datos de forma automática. Por el solo hecho de ejecutar este auxiliar, ya tenemos la información actualizada. Así que ahí tenemos una ventaja importante de poder utilizar estos auxiliares para ir complementando la información que ya tenemos dentro de nuestra base de datos. Bien, ¿qué pasa si quiero barrer todos los puertos de servicio? Nmap, pues ustedes lo saben, cuando ustedes ejecutan el comando de manera básica, no barre todos los puertos de servicio, no barre todos los puertos del stack TCP/IP. Solamente usa 1000 puertos, que son los 1000 más utilizados, los 1000 los servicios más conocidos. Por lo tanto, si yo quiero obligarlo a que barra todos los puertos, yo lo tengo que decir con el parámetro "-p". Y con ese parámetro le damos el rango de los puertos que queremos que barran, por ejemplo, de 1 a 10.000. Y acá le ponemos el parámetro CB para que nos cheque el detalle y la IP del servidor, que en este caso es la .8. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí aparecieron servicios que no estaban en el análisis anterior, por ejemplo este, el 6697, ahí está. ¿Se fijan que no estaba? Está este, por ejemplo, el 372, el DIS-TCC, que tampoco estaba. Entonces aquí agregamos más puertos de servicio y hemos ido complementando la información. Bueno, aquí hay que sobreescribir la info del Samba. Ahí sí. Para que quede actualizada. Entonces, lo bueno de esta herramienta, que a medida que ustedes empiezan a agregar cosas, se van incorporando a la base de datos. Así que después de hacer búsquedas, por ejemplo, va a ser muy, muy sencillo. Vamos a revisar las otras máquinas. Vamos a recordar las IP que nos dieron. Que era la .8. Ahora vamos a hacer de nuevo porque... Así que... Ustedes pueden ejecutar el map directamente a la consola de Metasploit también, ¿eh? No hay problema. Hay varios comandos que se pueden ejecutar desde la consola de Metasploit. Bien, ya revisamos la máquina .8, ahora vamos a revisar la máquina .46. 10.0. Y vamos a ver qué información nos trae. Perfecto, ahí está. Ahí claramente vemos que es una máquina Windows. Entonces, con el comando host, yo puedo ver, por ejemplo, cuántos servidores ya he revisado en el proceso de reconocimiento. Ahí están. Tenemos dos servidores, la máquina .8 y la máquina .46, con sus respectivas MAC. Sistema operativo y algunos parámetros que no están, que también se pueden complementar. Por ejemplo, nmap para obtener la versión del sistema operativo de estas máquinas. En este caso de la .8. ¿Ven? Ahí nos trajo la versión del sistema operativo, que es un Linux 2.6. En caso de la máquina Windows, veamos, ¿sí? Podemos tener algo más de info.
¿Ven? Ahí descubrió que era una máquina Windows 10. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos ir complementando la información de los hosts, de los servidores o los servicios que revisemos para nuestra base de datos. Y nos faltaría la última, que era la máquina 81, ¿no? La IP. La 81, perfecto. Perfecto. Ahí nos trajo los servicios de esa máquina. Entonces voy a host, ya tengo 3 máquinas revisadas, ¿fijan? La .8, la .46 y la .81. Y a medida que ustedes vayan agregando servidores a este proceso de scan, se les va agregando ahí el listado, los parámetros de cada uno de estos servidores. Queremos ver el sistema operativo de esta máquina. ¿Ven? Ahí lo agregó la máquina Linux y la versión del kernel es 3.x. ¿Se fijan? De esta forma podemos ya ir agregando más datos. Acá también en esta máquina, fíjense que en servicio Samba nos apareció un rango, así que vamos a ejecutar este mismo auxiliar. Con la IP .81. Ahí está. Y fíjense. Detectó que la versión de Samba de esta máquina es la 4.3.11. Bueno, acá ya tengo los servicios completos de todas las máquinas que he realizado hasta ahora. ¿Ven? La .8, la .46 y la .81. Otra facilidad que tiene los WorldPay dentro de Metasploit es poder, por ejemplo, buscar por servicios. Yo quiero saber todas las máquinas con service que tengan algún servicio corriendo en el puerto 445, por ejemplo. Ahí está. De aquí me dice, mira, las máquinas que tienen algún servicio corriendo en el puerto 445 son la .8, tiene un Samba, la .46, ¿cierto? Tiene un SMB y la .81 también tiene un Samba versión 4.3.11. ¿no? Entonces, por cualquier servicio yo puedo preguntar, por ejemplo, web. Ahí está. Tengo 2 máquinas que tienen servicio web en el puerto 80. Y tengo las versiones de los servidores, en este caso Apache, que están corriendo en esos puertos. ¿Okay? Así que poder obtener datos de esto es muy, muy fácil. Es como consultas base de datos, por ejemplo. Pueden preguntar por nombre, por servicio, por puerto, por tipo de host. Una vez que hayan hecho una revisión completa, por ejemplo, una pregunta clásica que les van a hacer en el proceso de reconocimiento es ¿cuántos servidores Linux, por ejemplo, tengo dentro de mi red? ¿Cuántos servidores Windows? ¿Cuántos servidores Windows 7, por ejemplo? Cosas de ese tipo les pueden preguntar y con esta herramienta es muy fácil de obtener. ¿Cuántos Windows Server 2008, por ejemplo? ¿Dónde esto cobra mucha utilidad? Cuando tenemos que identificar máquinas o servicios o aplicaciones por alguna condición particular. Típico aparece una vulnerabilidad, como ha aparecido con Samba, con Bluekey, ¿no es cierto?, con varios servicios, que afecta a un servidor RDP, que es el servicio de escritorio remoto. La primera pregunta que se hacen las empresas es ¿cuántos servidores tengo con servicio RDP abierto? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta. Si hay una vulnerabilidad grave que se publica para ese servicio en particular, lo primero que yo debo saber es cuál es mi riesgo. Y eso es identificar todos los servidores que tengan ese servicio expuesto. Entonces, esto les va a servir para que ustedes hagan básicamente la pregunta. El RDP opera en el puerto 3389. ¿Cuántos servidores tengo con RDP abierto? Y aquí les va a aparecer el listado completo. Gonzalo, ¿quieres hacer una pregunta? Dime. Eso, justamente te iba a decir que Gonzalo tiene la mano levantada. Sí, Dime, hola, Gonzalo. buenas.
Buenas. Muy buen punto el de Metasploit. Quiero hacer una consulta respecto a la presentación de la información. Porque, por ejemplo, bueno, aquí uno ve la consola y todo, pero para un informe, para temas así, Metasploit ofrece alguna forma de exportar la data. Sí, lo puedes exportar a texto sin ningún problema. O puedes tomar la foto. Lo que yo hago generalmente es con recortes. Tomo la foto de la información que me interesa y eso se pega en el informe como evidencia. Puede hacerlo Vale. también. Bien, eso respecto a lo que es la fase de reconocimiento. Vamos a pasar ahora a la segunda fase, que es la fase de enumeración. Acá está. Recordemos que enumeración es interrogar servicios para ver qué información nos puede entregar acá en nuestra máquina Windows 10, que es la .46. Si tenemos el servicio SNP activo. Recuerden que SNMP es un servicio UDP. Por lo tanto, para revisar servicios UDP, tienen que usar el parámetro "-SU". Ahí está, "-SU". Para servicios UDP. Bien, acá nos confirma que efectivamente la máquina tiene el servicio SNMP activo. Ahí está, Open, ¿no es cierto? El puerto 161. Además, esta herramienta que usamos de reconocimiento nos confirma que la versión que está usando esta máquina es la versión 1 y que tiene una comunidad que se llama public. ¿Ok? Vamos a ver ahora si con esos parámetros podemos hacer una enumeración. Para eso vamos a usar otro auxiliar, también de la familia scan, dentro del protocolo SNMP que se llama SNMP-enum. ¿Sí? Y esta herramienta va a enumerar toda la información que pueda desde el servidor SNMP. Ahí lo vamos a cargar. Fíjense que nos cambió el PROM acá, respecto al que teníamos recién. Por lo tanto, nos confirma que el módulo que cargamos se cargó correctamente. Ahí está. Vamos a ver cuáles son los parámetros que nos pide este auxiliar. Vamos a escribir de nuevo. En Metasploit tienen la opción de poder correr los comandos hacia arriba, como en Linux, para poder usar un comando anterior. Acá está. Bien, ¿qué parámetro nos pide este auxiliar para hacer la numeración? Nos pide el nombre de la comunidad. Ya confirmamos que se llamaba public, ¿no es cierto? Acá está. Perfecto. Luego la cantidad de reintentos. Esto es importante. Recuerden que SNMP es un protocolo UDP, por lo tanto no tenemos ninguna orientación a la conexión, para poner certeza que efectivamente la conexión llega a destino. ¿Okay? Así que esto perfectamente lo pueden aumentar si quieren hacer más reintentos. Luego nos pide la IP del servidor, que la tenemos, ¿cierto? Es la 10.0246, ahí está. Luego nos pide el puerto del servicio, acá está 161, que es el puerto por defecto, ¿eh? Pero no siempre los servicios se levantan en sus puertos por default. Existen algunos administradores que tienen esta creencia de que cambiar el puerto de servicio lo hace más seguro. Entonces es probable que se encuentren con el SNMP u otro servicio corriendo en un puerto distinto. Para que tengan ojo con eso. Así que siempre es importante esto, verificarlo. Acá en este caso está configurado en su puerto por defecto, pero les puede pasar de que esté el servicio en otro puerto. Así que en ese caso cambian este parámetro acá sin ningún problema. Luego, al igual que en el caso anterior, tenemos los threads, ¿no es cierto? Lo que son la cantidad de conexiones simultáneas. También lo mismo lo aumentan si es que van a hacer este scan sobre muchos servidores. Perfectamente. El timeout y la versión. Este auxiliar en particular soporta las versiones SNMP 1 y la versión 2C. Nada más. La versión 3 no está soportada al menos por este auxiliar, para que tengan ojo con eso. Así que sí, se encuentran con un SNMP versión 3, que la verdad es que es bastante poco, pero les podría pasar, tienen que usar otro auxiliar, este en particular no sirve. Así que ya está configurado con la versión 1, que es la que tenemos nosotros. Así que ya lo podemos ejecutar. Vamos a confirmar de que se haya cargado bien la dirección IP.
Y lo vamos a ejecutar con el comando run. Perfecto. Fíjense la información que obtenemos haciendo enumeración vía SNMP. Acá está. Tenemos, bueno, parámetros del host, dirección IP, nombre, arquitectura, por ejemplo, dirección MAC. Tenemos el listado de usuarios. Estos son los usuarios que están creados dentro de la máquina, dentro del servidor que estamos revisando. Ahí están todos. Tenemos algunos parámetros de red también, de tráfico. Tenemos los parámetros de las interfaces de la máquina. Aquí me aparecen todas las interfaces que tenga la máquina, tanto físicas como virtuales. Ojo con eso. No solamente la interfase física. También la máquina puede tener interfaces creadas por alguna aplicación, por ejemplo, que instala algún driver especial. Cuando usted instala un software VPN, también se agregan interfaces virtuales, por ejemplo. Todas esas aparecen en este listado. Esta es una interfaz física. Ahí está hecho su Mac. Ahí tenemos todo. Esta información es relevante porque ¿qué me interesaría saber a mí? Si puedo, por ejemplo, acceder a una red de un tercero. En muchas empresas, los servidores tienen dos interfaces. Una, que hace la red de datos, donde está la operación normal del servidor, ¿cierto? Las aplicaciones, los servicios, la conexión de los usuarios. En algunos otros casos tenemos una segunda red, que es la red de administración, desde la cual se administra y se opera el servidor. Ahí tenemos otra pregunta de Luis. Sí, Jaime. Luis Araneda tiene una consulta. Cuéntame, Luis. Profe, ¿No se ¿me escucha? escucha? No. No se escucha, Luis. Luis. Lo perdimos, Luis. Con el audio. De ahí lo ¿Ahora? llamamos. Ahí, a ver, Luis. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Ahí, Ahora sí, perfecto. ahora sí. Ya, Ahora sí. mi consulta es, usted mencionó que, digamos, en ese output nos sale una cantidad grotesca de información en referencia a la interfase. ¿Desde por ahí podemos discernir cuáles son virtuales y cuáles son físicas? Claro. Todas las que tengan dirección MAC son interfaces físicas. Y esta, por ejemplo, es una interfaz virtual, esta es la Lookbook. Ah, ya, entiendo. Muchas gracias. Esta es una interfaz de Tanner, ¿te fijas? Ahí puedes ver la diferencia. Bien, comentaba que esto es relevante para poder saber si es que este servidor tiene otras redes conectadas. Por ejemplo, la red de administración, que es una red que para un atacante sería tremendamente relevante acceder. En la red de administración hay mucha información sensible que puede... Por eso se aíslan estas redes. Esa es la razón por la cual la red de datos y la red de administración o de gestión están separadas por un tema de seguridad fundamentalmente. Así que con esto podríamos descubrir si es que esa segunda red existe y eventualmente poder acceder a ella. También tenemos los parámetros de dirección IP, acá están. Tenemos las rutas. Bueno, esta máquina es un servidor, por lo tanto las rutas que obtenemos acá no son tan relevantes. Pero, si este dispositivo fuera un router, imagínense, en las rutas es una información tremendamente valiosa. Porque las rutas, en el fondo, es el esqueleto de mi red. Si yo tengo la tabla de rutas de un router, y sobre todo de un router de core, lo que tengo, en el fondo, es la radiografía completa de cómo está estructurada la red de una empresa. O sea, con esa información yo automáticamente sé cómo está estructurada la red, qué redes tiene, qué segmentos, ¿cierto? Si es que tiene sucursales o no, cuáles serían estas. Un atacante con esa información se puede hacer un mapa completo de cómo está estructurada la red a nivel de conexiones. Y si hay conexiones con terceros, por ejemplo. Así que obtener esta información de un router es muy, muy relevante. Luego tenemos todas las conexiones de servicios TCP que están activos. Ahí están los puertos de cada servicio. Y también los servicios UDP. Ahí están. Todos los puertos que están abiertos de servicios UDP dentro de la máquina. Acá están los servicios de red que están corriendo dentro de la máquina. Esto también es relevante porque esto permite saber, por ejemplo, si la máquina tiene o no tiene el Windows Update activo, por ejemplo. Eso es relevante para un atacante si es que los parches están al día. Si tengo no instalado algún firewall, algún antivirus, por ejemplo, también aparece acá en este listado. ¿Ven? Aquí tengo, por ejemplo, el firewall de Windows. Tengo un SQL Server acá en esta máquina. Ahí está. Y con esto el atacante ya puede saber qué otras aplicaciones están instaladas dentro del servidor. Que podrían ser eventualmente un punto de entrada. A lo mejor no encuentro ninguna vulnerabilidad a nivel de sistema operativo, pero sí en las aplicaciones que están instaladas dentro de esta máquina. Aquí están todas.
Luego que tenemos las carpetas compartidas, aquí nos entrega el listado. Todas las carpetas que están compartidas hacia el exterior, que podrían ser accedidas, ¿no es cierto?, vía SMB a través de un tercero. Y finalmente tenemos la información de los discos. Aquí está toda la información de storage. Entonces acá ya este es el disco principal. Esta máquina tiene un disco de 50 GB. Ahí está claro. Aquí tengo la memoria virtual. Recuerden que la memoria virtual es el espacio de un disco que se utiliza en caso de que la memoria no sea suficiente. Aquí vemos que esta máquina tiene 4 GB de memoria y tiene 5 GB de memoria virtual. Tenemos estructurada toda la información de storage de este dispositivo. El file system, aquí vemos que es una máquina NTFS, ¿cierto? De Windows, obviamente. Ahí está el particionado del disco en NTFS. Y otros servicios que también tiene la máquina. Por ejemplo, servicios de impresión que tenga activos. Algún sistema de comunicaciones, por ejemplo. Algún software para arreglos de disco también aparecería en este listado, etc. Y acá tenemos todas las aplicaciones que están instaladas dentro de esta máquina. Ahí tienen Service Pack 2 para SQL Server 2016. Ahí tengo los parches que están instalados. Tengo el WinRAR también instalado. Tengo el Windows Update. Ahí está el último KB que se instaló, el parche. Este es el código de los parches de Microsoft. No sé si lo conocen, pero este es el código que usa Microsoft para los parches, para los internos, digamos, porque los externos son con MS. Entonces aquí puedo saber todas las aplicaciones que están instaladas. Con esto yo puedo saber si la máquina tiene o no tiene antivirus. ¿Qué antivirus tiene? ¿Qué versión, por ejemplo? Y con eso poder hacer un bypass de antivirus para esa versión y poder infectarla con algún malware. Toda la aplicación que tiene instalada tiene un firewall Mozilla versión 41, ahí está, etc. Y también poder, por ejemplo, con esto buscar algún tipo de vulnerabilidad. Aquí dice que este browser tiene alguna falla de seguridad reportada. Con este dato ya la puedo buscar. Y luego tenemos los procesos. Son todos los procesos que están corriendo dentro de la máquina. Aquí están. Ahí está el ID, que es el número identificador de proceso. Ahí está el nombre, este es el archivo ejecutable que levanta cada uno de estos procesos una vez que se ejecutan. Y si bien en este listado no nos dice si este es un proceso que está corriendo como administrador o está corriendo como usuario, que son los dos tipos de procesos que corren en Windows, sí hay una pista importante, porque estos procesos, por ejemplo, fueron levantados desde el directorio Windows System 32. Por lo tanto, el único usuario que tiene acceso a ese directorio es el administrador. Así que yo puedo concluir que todos estos servicios que están acá, todos estos procesos, son del administrador. Aunque no lo dice en forma explícita, pero lo podemos concluir porque el path desde el cual fueron ejecutados es del administrador. Este, por ejemplo, claramente un proceso que está siendo ejecutado como usuario, porque se cargó desde el program files. Este también. Ahí está. Ahí tenemos todos los parámetros de enumeración. Así que tenemos un ejemplo de cómo hacer enumeración con Metasploit. Bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de explotación, o sea, la fase de análisis de vulnerabilidades. Vamos a hacer un chequeo de algunas vulnerabilidades. Metasploit tiene también algunas facilidades importantes para poder chequear si existen o no fallas de seguridad. Entonces, dentro de las máquinas que tengo aquí un Windows 10, ¿cierto? Tengo Linux también. Me gustaría saber si es que esta máquina tiene alguna vulnerabilidad, por ejemplo, la MS17010. Simplemente voy a search. MS17010. Y aquí tenemos estas herramientas que son escáner. Estas herramientas son muy útiles porque nos permiten poder saber si es que la vulnerabilidad existe o no, pero sin explotarla. ¿Y cuándo es útil? Cuando tengo que hacer un scan masivo. Por ejemplo, me dice que tengo 200 servidores Windows y necesito saber cuáles de estos 200 servidores tienen o no tienen alguna vulnerabilidad en particular. Entonces yo escaneo esa vulnerabilidad sobre un parque de servidores X. Vamos a cargar el módulo. Ahí está. Y aquí nos pide los siguientes parámetros. Nos pide el puerto de servicio, que ya está configurado, el 445, ¿cierto? Y nos pide el rhost.
La 10.02.46. Perfecto. Entonces tenemos ya configurado la IP y el puerto. Y vamos a ejecutar para ver si es que la máquina es o no vulnerable. Ya me dice que no, ¿ven? Esta máquina no tiene esa vulnerabilidad en particular. ¿Podemos buscar otra? Voy a levantar otra máquina que tengo acá. Para que ustedes puedan ver el contraejemplo de esto. ¿Cuál fue el IP de esta máquina que acabamos de levantar? El map. Menos ese. Perfecto, acá está. Es la .6, que es la IP nueva respecto a lista. Porque teníamos la .8, la .46, ¿no es cierto? La .81 y la 40 que somos nosotros. Entonces, vamos a ejecutar este auxiliar ahora con esa máquina. Ahí está, .6. Esta sí me dice que es vulnerable a MS17010. Ahí está. Esto es una Windows 7 Service Pack 1. Y así con varias vulnerabilidades. Pueden buscar, por ejemplo, Bluekeep. La vulnerabilidad de RDP que se publicó el año pasado o antepasado. Ahí está. Y en Metasploit tenemos ambos módulos. Tenemos el auxiliar para hacer el escáner, que es ese. Ahí está. Y también tenemos el auxiliar para hacer la explotación. Ambos. Este para hacer la explotación con RC y este para hacer el escáner. Cuando ustedes invoquen un módulo dentro de Metasploit, pueden hacerlo de dos formas. Una es copiando el nombre del módulo completo, que es una forma de hacerlo, o lo referencian por el índice. Perdón, ¿Aló? ¿sabes que tengo unos comentarios de participantes que dicen que la imagen está pegada? ¿Será? ¿Por qué? Veo que el mouse se mueve ahí por ahí. No, está bien, Sí, está bien. Sí, ya. sí. Gracias. Bien, les decía que pueden referenciar un módulo con el índice o con el nombre. Entonces, yo pongo, por ejemplo, use 0 y me va a cargar este módulo que está acá. Después de haber hecho una búsqueda, por ejemplo, con el nombre de la vulnerabilidad. Pongo use 0 y ahí me cargo, ¿ven? Ahí está el módulo. Este que tenía índice 0 en la parte de arriba. Y ahí vamos a poner show options para ver los parámetros que nos piden. En este caso nos pide la IP del host. 6. Ahí está. El puerto que ya está configurado, el 3389. Vamos a confirmar de que la máquina tenga abierto el puerto 3389. Pero, 3389. 2.6. Perfecto, está open. Ya confirmamos eso y ahora lo ejecutamos con el comando run. Bueno, ya que no tiene la vulnerabilidad, porque si no me diría que encontró la vulnerabilidad dentro de la máquina. Entonces, estos auxiliares son bastante buenos. Ustedes si quieren ver los que están disponibles, ponen use scanner. Vamos a auxiliar scanner. Y aquí para ver todos los módulos disponibles, presionen el tab dos veces, doble tap. Y le va a decir, tengo 581 módulos para hacer escáner en diferentes servicios. Y para verlos todos, presionan simplemente yes. Aquí están. Entonces, fíjense, hay escáner para base de datos DB2, por ejemplo, para DNS también, hay para FTP. Con este módulo,
podemos saber si es que el servidor FTP tiene o no habilitado el módulo Anonymous? Hay una pregunta ahí de Catalina, parece. Así es. Hola, profe, tengo una pregunta. ¿Se puede como hacer un script de estos módulos que se vayan ejecutando secuencialmente? Porque estoy notando que igual hay como un cierto patrón de cómo hacer un análisis, ¿cierto? Primero con... Sí, hay un pseudo lenguaje que permite Metasploit con archivos.rc, donde tú puedes hacer script de varios comandos y después lo ejecutas de forma simultánea, sin tener que escribirlos uno por uno, ¿no? Que son los script.rc. Ejecutas Metasploit, te cargas el archivo RC y ahí pones todos los comandos que tú quieras para ejecutar de forma automática. Ya, genial. Gracias, profe. Okay. Bien, decía que hay módulos para FTP Anonymous, para HTTP hay un montón, hay hartos también. ¿Tenemos otra pregunta, Jaime? Dime, de J. Díaz. Es de J. Díaz, exactamente. Sí, hola, buenos. Hola, J. Díaz. Acompañando la pregunta anterior, ¿cómo puedo mantener mi red como en constante análisis, por así decirlo? O sea, tú puedes hacer apoyando a la misma forma periódica. anterior. De hecho, la recomendación es que se haga de forma periódica, claro. Que lo hagas una vez a la semana, una vez al mes. Claro, depende un poco también de las políticas de seguridad que tenga la empresa. Pero esto tiene que hacerse de forma periódica. O sea, no es una foto en ningún caso. Hay que hacerlo de forma permanente. ¿Cómo gatilla el script o cómo lo realiza? Ah, no, es un comando. Los puntos RC es un comando. Tú lo ejecutas, Metasploit, y con un cron también me imagino, algo así. También, claro, exactamente, lo puedes meter dentro de un cron para que se ejecute con la periodicidad que tú quieras, por ejemplo, una vez por semana. Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Otra pregunta de JP? ¿JP? No. Así que mandó una pregunta por el chat. Dice, ¿cómo sería posible automatizar el análisis periódico en base a la pregunta del colega anterior? Ah, claro. Con estos script RC tú los puedes meter dentro de un cron, tal como decía el compañero que preguntó recién. Y ese cron tú lo ejecutas con la periodicidad que tú quieras. Puedes ejecutarlo una vez a la semana, una vez al día, los días lunes a las 3 de la tarde. O sea, depende mucho de las políticas de seguridad. Quien define esto finalmente son las políticas de seguridad. Porque las políticas de seguridad de la empresa define qué tipo de análisis deben hacer y cuándo y con qué periodicidad. Nosotros finalmente los que ejecutamos estas tareas nos seguimos a eso. Entonces, ese es el mandato que finalmente decide cuándo y cómo se hacen estos análisis dentro de cada compañía. Así que ese es nuestro input finalmente para poder hacer esto. Bien, tenemos también escáner para base de datos, hay SQL Server de Microsoft, MySQL. Entonces ustedes se fijan que están la gran mayoría de las aplicaciones que usamos en comunicaciones, NTP, por ejemplo, base de datos Oracle también, etc. Y ustedes pueden usar, entonces es cuestión de buscar si es que hay para la aplicación que ustedes necesitan y lo ejecutan. Entonces vamos a ver el de FTP. Era FTP anónimo, ¿cierto? FTP anónimos. Ahí está. A ver qué parámetros nos piden. Show options. Perfecto. Entonces, acá se va a conectar al servidor FTP con una cuenta cualquiera y va a confirmar si es que el anónimos está o no habilitado. Solamente nos falta ponerle el IP del host. Veamos. Vamos a ver aquí las facilidades de nuestro menos P21. Tenemos dos servidores FTP. En la IP.8 y en la IP.81. Vamos a probar ambos a ver si. Entonces, rhost. Vamos con la .8. Le damos run. Perfecto, dice que sí. Tiene la cuenta Anonymous habilitada en formato de lectura este servidor. Y la otra IP, que es la .81. Lo mismo. Ahí está, esta no. ¿Ven? Ahí entonces automáticamente detectamos ya una falla de seguridad. Que este servidor tiene el servidor FTP con la cuenta Anonymous configurada. Este es un error clásico, entre paréntesis, porque cuando uno habilita un servidor FTP por defecto, viene la cuenta Anonymous habilitada, cuyo objetivo es que uno pueda hacer pruebas. O sea, el objetivo de la cuenta Anonymous es que uno se pueda conectar, probar que el servicio está funcionando, etc. Las pruebas iniciales cuando ustedes levantan un servidor FTP. Pero en un servidor FTP en producción, la cuenta Anonymous se tiene que eliminar. No puede estar activa, ¿no? Pero muchas veces por desconocimiento o por
por falta de ahí un proceso de hardening se deja habilitar. Entonces esto es bueno que también lo puedan chequear cuando tengan servidores FTP dentro de la red. Obviamente la cuenta anónimo se tiene que eliminar o deshabilitar para un servidor FTP que está en producción. Solamente se usa para la fase de pruebas. ¿Okay? Así que ya hicimos ya varios procesos de enumeración con Metasploit. Pasemos ahora a la siguiente fase, que es la fase de explotación, que es la fase más entretenida. Aquí vamos a ver cómo Metasploit nos puede ayudar a explotar algunas vulnerabilidades, algunas de las que ya hemos encontrado. Bien, vamos a partir por la MS17010, ¿cierto? Que ya descubrimos una máquina que tenía la vulnerabilidad. Hemos descubierto con esta auxiliar. Que la máquina .6, ¿no es cierto? Esta ya configurada, tenía esta vulnerabilidad, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora vamos a ver el otro módulo de explotación. Fíjense que lo voy a referenciar con el código, con el ID, que en este caso es 2. Plus 2. Y ahí está. Ahí está. Este módulo es el módulo de la explotación. Y este módulo que aparece abajo es el módulo del payload. Vamos a explicarlo con un dibujito para que se entienda mejor. Bien, no siempre está claro cómo se hace una explotación, por lo menos en formato RC. ¿Bien? Cuando ustedes explotan una máquina con alguna vulnerabilidad, esta es la máquina víctima, esta es la máquina atacante, que en este caso es nuestro Kali. Y usted hace una explotación, hace un servicio, por ejemplo, en este caso el puerto 4445. El exploit, el sentido del tráfico es este. Desde la máquina atacante hacia la máquina víctima al servicio que es vulnerable, ¿no es cierto? En este caso sería el servicio CMB corriendo en el puerto 445. Una vez que ustedes logran la explotación exitosa, cargan dentro de la máquina víctima un payload. Un payload con Y. Un payload. Que es un software que ejecuta alguna acción. ¿Okay? En este caso, la acción la va a ejecutar este payload. Y la acción que vamos a ejecutar es una conexión reversa. ¿Por qué se llama conexión reversa? Muy simple. Porque se origina desde la máquina víctima hacia la máquina atacante. Va en sentido contrario. Por eso se le llama conexión reversa. Porque va al revés del sentido de la explotación. ¿Okay? Y este payload se va a conectar a un servicio que vamos a levantar en la máquina local, que en este caso va a correr en el puerto 4444. ¿no? Puede ser cualquier puerto, que viene definido por defecto. Acá está. Entonces nuestro Kali se va a levantar un servicio en el puerto 4444, al cual se va a conectar este payload una vez que se ejecute en la máquina víctima. Ahora, ¿por qué se hace de esta forma? ¿Por qué se hace esta conexión reversa? La razón es muy simple. Si hubiera acá un control de seguridad, acá, protegiendo esta máquina, llámese un firewall, por ejemplo, un IDS, un IPS, un WAF, lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier control de seguridad, lo más probable es que tenga habilitado el sentido del tráfico hacia el servicio que está disponible, en este caso el SMB, el puerto 445, pero es poco probable que tenga habilitado el servicio hacia otro puerto que esta máquina pueda tener como servicio disponible, ¿no es cierto? Pero sí es probable que esté habilitado el tráfico de salida hacia cualquier puerto de servicio, puede ser este puerto u otro. Por lo tanto, esto es más probable que pueda conectarse, que pueda realizarse finalmente, y que además no tenga trabas en los controles de seguridad que estuvieran acá disponibles. ¿Okay? Por eso se hace una conexión reversa. Esa es la razón. Cuya sigla es RCE. La van a encontrar con esta sigla en la literatura. Una explotación de conexión remota. Y esa función la hace este payload. Fíjense que este payload ya está configurado con el IP.40, ¿no es cierto? Y el puerto 4444. Bien, vamos a configurar los parámetros que nos faltan, que es el IP del host.
rhost. Otra cosa que es importante siempre cuando haga una explotación deben chequear es los targets. ¿Ok? Significa que para qué tipo de sistema operativo sirve este exploit. No todos los exploits sirven para todos los tipos de sistemas. Por ejemplo, este solamente aplica para máquinas Windows 7 y Windows Server 2008 R2 que tengan arquitectura de 64 bits. ¿Ok? Solamente esos. O sea, si yo quiero aplicar este exploit sobre una máquina de 32 bits, no me va a servir. Si lo quiero aplicar sobre una máquina Windows 8, tampoco me va a servir. O incluso en XP, tampoco. Solamente para Windows 7 y Windows Server 2008 R2, nada más. ¿Okay? Así que si el target que ustedes quieren explotar es distinto a esto, tienen que buscarse otro exploit. Esto ya no serviría en ese caso. Bien, vamos a ejecutar la explotación ahora. Vamos a ver si funciona. Ahí se levantó el listen, ¿se fijan? En el puerto 4444 en máquina local. Ahí envió el payload, este que está acá, sending stage, hacia la máquina .c, y ahí se inició la conexión remota. En mi puerto en 444 y el puerto de salida fue el 1037, el IP.6. Y este prompt que ustedes ven acá, de Metasploiter, que es un tipo de payload, ya me está indicando que efectivamente tengo una conexión remota con la máquina víctima. Para comprobarlo hay varios comandos que ustedes pueden ejecutar, por ejemplo, sysinfo. Ahí está. Y ahí nos entrega los parámetros de la máquina víctima. El nombre, el sistema operativo, ahí está. La arquitectura, el idioma, por ejemplo. Y también la arquitectura del payload, que en este caso es de 64 bits. Este MTPT es un payload muy útil porque les va a servir para poder obtener datos de evidencia, que son parte de la fase de post-explotación, que vamos a ver a continuación. Entonces acá ya tenemos conectada la máquina. Ustedes pueden poner el comando shell. Y ahí tengo una ventana incluso de comandos tipo cmd con la máquina Windows. Y puedo quitar todos los comandos que ustedes conocen de Windows. ipconfig, por ejemplo, para obtener el IP de la máquina. Etcétera. Y para salir de esta conexión, simplemente ponen exit. Y ahí volvemos a la sesión de Metasploiter. Vamos a revisar alguna explotación en las máquinas Linux. Los servicios que tenemos. Y habíamos visto en la máquina .8 que teníamos un servicio que se llamaba distcc. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si es que hay algún exploit asociado a ese servicio. El nombre. Ahí tenemos uno. Lo vamos a probar porque inicialmente no sabemos si nos va a funcionar o no. Vamos a cargar. Y veamos qué parámetros nos pide. Acá está. Ahí está el módulo de explotación. Si ustedes quieren obtener más información respecto a qué hace este módulo, cuál es su función, cuáles son las versiones, por ejemplo, que aplica la vulnerabilidad que estamos explotando, ejecuten el comando info. Ahí está. Y aquí aparece una descripción, de repente un poco resumida, como en este caso. Por eso que hay una falla para este servicio de los sistemas que estén corriendo el distcc. Pero nos entrega esto, que esto sí es interesante, que el CB details de la vulnerabilidad. Ustedes pueden copiar esto y verlo en un browser para obtener más información. Y aquí tenemos ya más info de esta vulnerabilidad. Está el código CB, ahí están las versiones que afectan, ¿no es cierto? Ahí está el score CVSS, que este es el nivel de qué tan crítica es la vulnerabilidad. Recuerden que este parámetro va entre 0 y 10. Por lo tanto, más cerca de 10 significa que la vulnerabilidad es más crítica. Así que aquí tienen algunas referencias también que les pueden servir con más información, etc. Aquí tienen datos para poder buscar más información respecto a esa falla de seguridad.
Bien, vamos a ver si nuestra máquina tiene esta vulnerabilidad. Vamos a configurar la IP. 10.02.8. Está bien configurado. Perfecto. Fíjense que en este exploit, a diferencia del caso anterior, no nos cargó el payload. En algunos casos, Metasploit carga el payload de forma automática, acá no lo hizo, pero lo podemos cargar nosotros. Primero debemos comprobar cuáles son los payloads que son compatibles. Y eso lo hacemos con el comando show payloads. No todos los payloads son compatibles con todos los exploits. Hay que validar esto. Si ustedes cargan un payload que no es compatible, no les va a funcionar. Entonces primero hagan esta validación. Y estos son todos los payloads que puedo usar específicamente con este exploit, ¿no? Cualquiera de estos deberá poder funcionar sin ningún problema. Y el payload se carga con el siguiente comando, set payload. Ahí está. Set payload y el nombre. Ahí sí. Set payload y el nombre del payload. Enter. Vamos a confirmar que lo cargo. Ahí está, ¿eh? Aquí tengo el exploit. Y aquí me apareció esta componente que era el payload. Que no estaba antes, ¿se fijan? Teníamos solamente el módulo. Ahora tenemos el módulo y el payload. Que es esta componente de software que vamos a cargar acá en nuestra máquina víctima. Bien, nos falta configurar el IP local. Eso siempre confirmen cuál es su IP local. En el caso mío la 10.0240. El host y la 10.0240. Así que ya deberíamos tener todo para poder hacer la explotación. Ahí está la configuración del exploit. IP destino, puerto servicio. Comprobamos también que el puerto era el correcto, ¿no es cierto? Cuando hicimos la enumeración. Y para la conexión reversa, punto 40 y el puerto 4444. Otra cosa importante desde el punto de vista práctico, porque les va a pasar que van a hacer varias explotaciones en paralelo muchas veces. No pueden utilizar el mismo puerto, por una cuestión obvia, ¿cierto? Si tengo ya un servicio corriendo acá, el puerto 4444, no puedo levantar un segundo payload en el mismo puerto. Así que, para comprobar de que el puerto no está siendo usado, usen el comando sections. Y ahí les va a decir si tienen alguna sección activa o no, y en qué puerto está. Para ver si pueden o no usar el mismo puerto, si no lo pueden cambiar. Perfectamente. Bien, ejecutamos el exploit. Ahí está. Me confirma que me generó una segunda sesión shell desde el IP.8. Vamos a comprobar que esto sea correcto con este comando. Perfecto. Ahí nos respondió el servidor. Con eso ya confirmamos que estamos dentro de la máquina con una sesión de comando. Aquí podemos ejecutar algunos comandos, por ejemplo, pwd, para saber en qué directorio estamos. Los archivos, aquí hay algunos. Los procesos, por ejemplo, con el comando ps. Son respuestas de la máquina. Cuando ustedes hagan una explotación en Linux, lo más probable es que el tipo de consola que obtengan sea una consola bastante básica, como esta, ¿no? Porque claro, aquí no tengo PROM, no tengo nada. Y eso se hace porque los payloads que se usan, en este caso el que usamos nosotros, es un payload muy liviano, ¿no? Y si pongo un payload más pesado, lo más probable es que sea detectado, ¿no es cierto? Se muere mucho en cargar. Pero ya teniendo la conexión, podemos agregar la TTI perfectamente. Y aquí les voy a dar un dato, que es un datazo, la verdad, de una comunidad muy, muy buena. Ahí está. Que se llama NetSec. Ellos tienen en su página todos los tipos de shell que ustedes pueden agregar. Con Python, con sistema operativo, con Bash, con Perl, con Ruby. Obviamente la máquina tiene que tener instalados estos intérpretes para que esto funcione. Si la máquina tiene Python, pueden cargar este, por ejemplo. ¿Cómo validamos que la máquina tiene Python instalado? Con el comando which Python. Perdón. Nos confirma que tenemos Python instalado. Si le aparece esta leyenda, es el Python 2. Ojo. Porque cuando está instalado el Python 3, dice específicamente Python 3.
Este es el Python 2, o el 2.7, que es la versión 2. Así que ya con esto podemos agregar la shell. Pero yo en particular no uso esa shell, uso batch. No, esto es casi de gusto, sí. Y cambio siempre el tipo de shell, en lugar de usar la SH, uso batch. Creo que queda mejor. Y fíjense, ahí ya tenemos prompt. Ahí tenemos el usuario, el nombre de la máquina y el directorio en el cual estamos. TMP. De hecho, si ustedes lo pueden comprobar con el comando juamain, el usuario con el cual accedimos a la máquina. Bien, ¿por qué quedamos conectados con el usuario daemon? Muy sencillo. Porque el servicio que explotamos, esto tiene el servicio distcc, y ustedes lo pueden comprobar, distcc, fue ejecutado con el servicio con el usuario daemon. Entonces, cuando uno explota un servicio vía RCE, hereda los permisos del usuario que está ejecutando este proceso. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces acá no tenemos credenciales de root. Por lo tanto, si yo quisiera leer el archivo de contraseñas, por ejemplo, una acción que solamente puede ejecutar el root en una máquina Linux, no puedo, ¿eh? Permiso denegado. Vamos a hacer un escalamiento de privilegio para que ustedes vean cómo se puede hacer eso. Y cerramos con exit. Y para salir con control C. Ahí abortamos la sesión. Ahí. Bien, vamos a ver a la máquina ahora, a la meta 3. La punto 81. Vamos a ver los servicios ahí. Que tenía esa máquina. Aquí está. Y tenía uno, era el... Ah, pero no es el barrera completo. Menos P1 de el IP81. Por eso que vamos a explotar ahora está en un puerto no estándar. Perfecto. El servicio de Unreal IRC, ¿lo ven? Está en el puerto 6697. Entonces vamos a ver si es que dentro de Metasploit hay algún exploit para este servicio. Y aquí tenemos uno, que es para la versión 3.281, que también inicialmente no sabemos si nos va a servir, lo vamos a probar. Entonces, cargarlo con use 0. Y vamos a ver qué parámetros nos pide. Ahí está, nos pide el IP del host y el puerto. Ojo que como este servicio no está en el puerto estándar, esto hay que cambiarlo. Está en el puerto 6697, fíjense. El puerto estándar del servicio Unreal IRC es el 6667. Aquí tenemos un caso que tenemos que cambiar el puerto de servicio. Poner host, que es la 10.0281, ¿cierto? Y también vamos a cambiar el puerto. Era el 6697. Ahí está. Tampoco tenemos cargado el payload acá, igual que en el caso anterior. Entonces, vamos a ver cuáles son los que están disponibles para este. Ahí están. Están todos los que tenemos disponibles para este caso. Así que aquí vamos a usar el payload.
Ahí está. Local. Punto 40. Y vamos a hacer la explicación. Exploit. Perfecto. Y menos A. Y estamos dentro de la máquina Linux. ¿Ven? Procesos. El listado de archivos. El directorio me encuentro. Y cuál es el usuario con el que estoy conectado. Conectado en este caso con un usuario que se llama Boba Fett. Bien, ¿cómo podemos hacer un escalamiento de privilegios en este caso? Primero, ver qué opciones tenemos con este usuario. Vamos a hacer un ID. Recuerden que el comando ID me entrega los parámetros del usuario con el cual yo estoy conectado. Y además los grupos a los cuales pertenece este usuario. Y fíjense que este usuario pertenece al grupo user y también pertenece al grupo Docker. Eso está interesante. Entonces aquí vamos a dejar esta sesión en suspenso. Y aquí en lugar de control C, ponemos control Z. Ahí está. Y me pregunta si quiero dejar la sesión en background o en segundo plano. Y le ponemos yes. Aquí no hemos cortado la sesión. Solamente la dejamos en segundo plano para volver a la consola de Metasploit. Esto lo pueden comprobar con el comando switch. Ahí está. ¿Ven? Y tenemos la sesión que está activa. Y tiene, ojo, tiene tomado el puerto 4444. Bien, veamos si hay algún exploit que tenga que ver con Docker. Y aquí hay varios. Fíjense, este en particular dice que Docker Daemon Privilege Escalation. Esto nos podría servir para escalar privilegios. Vamos a ver si nos sirve. Lo vamos a agregar con el número. En este caso es el número 5. Ahí está. Y para ver en qué consiste, vamos a poner el comando int, para que información no entre. De acá está la descripción, fíjense. Este módulo puede obtener privilegios de root desde cualquier cuenta con acceso al daemon de Docker, al servicio Docker. ¿Ya? Dice usualmente esto incluye cuentas en el grupo Docker. Y esto coincide con lo que vimos recién, que el usuario Boba Fett, ¿no es cierto?, con el que estábamos conectados en la sesión anterior, acá está, pertenece al grupo Docker. Entonces, tal vez nos puede servir para escalar privilegios. Vamos a probar. Este exploit, además, es un exploit local. Fíjense que lo que nos pide como parámetro es el número de sesión. Por lo tanto, requiere una sesión activa con la máquina para poder hacer la explotación. No puede partir de cero. Necesita una sesión activa. Que ya la tenemos, ¿no es cierto? Acá en Sessions. Ahí está. Y es la sesión ID 3. Por lo tanto, el parámetro que nos pide este exploit es ese número, el ID de la sesión. El session 3. Ahí está. Ahora, este payload que está acá lo vamos a cambiar por otro, que es el Meterpreter de Linux. Vamos a payload. Y vamos a hacer este Linux, este que está acá. ¿Sí? 55. Ahí está. Ahí cambiamos el payload. Ahora el puerto 4444, como ya lo tiene tomado en nuestra sesión anterior, ahí está. Obviamente no lo podemos usar, así que vamos a cambiarle el puerto set lport al 4455. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto, fíjense. Me abrió una sesión 4 de Meterpreter, que es esta. Vamos a ver si es que efectivamente estamos dentro de la máquina. Sysinfo. Ahí está.
Ubuntu 14.04, etcétera. Tenemos todos los de la máquina. Y vamos a ver con qué usuario estamos conectados. Este no tiene forma, es getWither. Ahí nos confirma que estamos con el usuario root. O sea, logramos efectivamente escalar el privilegio. De hecho, ambas sesiones activas. Esta para dejarla en segundo plano, usan el comando background. Y ahí tenemos las dos sesiones. Esta es la primera que conseguimos con el usuario Boba Fett hacia el puerto 4444. Y esta es la segunda, donde ya tenemos un payload de Meterpreter cargado de Linux, pero con usuario root. Para tomar alguna sesión, simplemente ustedes ponen sessions-i y el número. En este caso el número 4. Y ahí vuelven a la sesión de Meterpreter. ¿Cómo yo puedo comprobar que estoy conectado como usuario root? Simple. Hay que ejecutar alguna operación que solamente pueda ser ejecutada por el root. Que no sea nociva, obviamente. Pues. O sea, te podrían formatear la máquina, podrían borrar los directorios. Pues la idea es no hacer daño. La acción clásica que se usa en este caso como evidencia es poder obtener algún archivo que solamente pueda ser leído por el root, en este caso el archivo de password, que es el desechado. Si ustedes logran leer este archivo de la máquina Linux, es porque están conectados como root. Porque los permisos que tiene este archivo son solamente para el root, ¿no? El único que lo puede leer es el root. Nadie más. Entonces, si yo puedo leer este archivo, pues soy root. O también pueden conectarse vía shell, ¿cierto? Y poner juamayo. Ahí nos confirma que somos el root. Ahí tenemos un escalamiento de privilegios. Entonces, ya vemos la fase de explotación. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de post-explotación, que es lo último que nos queda, con nuestra máquina Windows 10. Listo. Bien, para cerrar la sesión de Meterpreter, simplemente ponen el comando exit. Ahí está. Y para matar una sesión, ponen sessions menos K y el número. Quiero eliminar esta sesión, por ejemplo, pongo sessions menos K y el número 3. Y ahí la boto, ¿eh? Sessions, ya no está. Eso es para eliminar las sesiones que tengan activas. La eliminan con sessions menos K. Y el número de la sesión que tengan activa. Ya lo tenemos sesiones activas. Bien, vamos a nuestra máquina Windows 10. Era la IP.210. La .46. Y vamos a ver si podemos explotar la MS1610 Search. O vamos a cargarle un payload mejor para hacer la post-explotación. Vamos a abrir otra ventana. Y vamos a tener un payload set. MSFB P 2 Meterpreter STSP igual 10.0. El 2.3. Con este comando lo que vamos a hacer es un payload que vamos a cargar en nuestra máquina Windows. Vamos a simular este efecto. Este payload lo vamos a instalar y lo vamos a ejecutar. Y una vez que tengamos el control de la máquina, vamos a ejecutar una tarea de post-explotación. Ahí lo vamos a crear. Y para cargarlo en la máquina, vamos a levantarlo en un servidor web. Ese comando levantamos un servidor web. Y en la máquina Windows, acá.
Vamos a levantar un browser. Y nos conectamos al IP de la máquina. Ahí está el payload.exe. Vamos a guardar. Y desde Metasploit, acá, vamos a un exploit genérico que se llama multihandler, que solamente lo que va a hacer es levantar el listen para que se conecte a la máquina remota, nada más. Fíjense que no tiene nada este payload, es un payload genérico. Son exploit genérico. Solamente tiene el payload de conexión reverse. Que vamos a hacer el mismo que usamos cuando creamos el payload en la máquina Windows. Vamos a copiar. Y aquí lo pegamos. Ponemos el IP local, el host. Y lo habilitamos. Entonces queda este servicio activo, ahí está, a la espera de que el payload que instalamos en la máquina Windows se conecte. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Vamos al directorio descargas. Ahí está. Y lo ejecutamos. Bueno, ahí tenemos la sesión de Meterpreter ya activa. ¿Cómo se hace post-explotación con esto? Vamos a ejecutar ahora un módulo que va a usar esta sesión de Meterpreter activa para buscar alguna opción de escalamiento de privilegios. Vamos a dejar esta sesión en background. Y vamos a buscar uno que se llama Suggest. Este que está acá. Este es un módulo de post-explotación que lo que hace es sugerirme algún exploit de acuerdo a los parámetros que recoge la máquina que nos permita hacer escalamiento de privilegios. Entonces, lo vamos a cargar. Y fíjense que solamente nos pide el número de la sesión que tenemos activa. Caso el ID 5. Y exploit. Entonces vamos a revisar de acuerdo a los privilegios que tenga esta aplicación. Esta la ejecutamos con privilegios de usuario. O sea, el usuario fue el que ejecutó la aplicación. No tenemos privilegios de administrador todavía. De hecho, ahí dice, estoy con el usuario víctima, que es el usuario con el cual se conectan a la máquina Windows. Perfecto. Encuentro varios, fíjense. Todos estos exploits podrían funcionar dentro de la máquina para hacer escalamiento de privilegios. Este dice la máquina es vulnerable, este también es vulnerable. Hay varios. Encuentro como 5 o 6. Bueno, es cuestión de probarlo. Vamos a probar con el primero. Ahí está, nos pide el número de la sesión, sessions. Esto para que ustedes vean que no estoy como administradora, sessions menos i. Ahí está, get UID. Estoy con los ser víctimas, no estoy como administrador. Section. Perfecto. No, aquí es section, no es sections. Sí. Otra cosa importante, tienen que ser muy cuidadosos cuando copien el nombre de algún parámetro. Yo aquí me equivoqué, por ejemplo, le puse sections. Obviamente no me lo tomó. Ahora, esta herramienta es una herramienta muy básica desde el punto de vista de la presentación al usuario, una herramienta open y además se administra en formato texto. Entonces no tiene mucho feedback para decirle, oye, te equivocaste en tal comando, te faltó tal letra, esas cosas. No existen en el tipo de herramienta. Por eso es bueno siempre validar.
Ustedes ejecutan la acción y la validan. Ejecutan la acción y la validan. Eso es una buena práctica cuando uno usa este tipo de herramientas. Ahí está, ¿ven? Ahí comprobamos que ahí sí se cargó el parámetro. Vamos a cambiar el import. Y vamos a ver si esto funciona con eso. Bien, ahí nos abrió una sexta sesión de Meterpreter. Perfecto. Fíjense que tengo la sesión de Meterpreter activa. Voy a ver con qué usuario estoy conectado. Todavía estoy con el usuario víctima, pero Meterpreter me permite hacer un comando que se llama getSystem, que es para conectarse como administrador. Ahí estoy ya como system. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a ejecutar una acción que solamente el usuario system o el usuario administrador de la máquina puede realizar. Por ejemplo, traerme la base de datos de usuarios. Esta es una acción ya de post-explotación. Porque ya estoy en la máquina, entonces no tiene mucho sentido que me traiga las contraseñas del administrador. Ya estoy dentro de la máquina, las podría cambiar. Pero es una evidencia que uno utiliza para poder confirmar que efectivamente estamos dentro de la máquina Windows. Ahí está. Ah, no me... Esto es hashtag. No sé que yo entro en el Windows. No sé. No está bien. Sí, por alguna razón no me la trajo, pero... Sí, obtuvo el ski. Bueno, otra evidencia que podemos tomar, para que ustedes vean algo de post-explotación. Voy a ejecutar aquí un bloc de notas. Voy a escribir un texto cualquiera. Estamos en el Summit de Opus 2021. Y vamos a tomar un screenshot de esto. Perfecto. Y en el File Manager debería estar la foto. Ahí está. Puedo tomar una foto a la pantalla de la máquina. Un screenshot. También es una evidencia de post-explotación. Porque esto se hace una vez que ya tenemos tomado el control remoto de la máquina. Bien, no sé si hay preguntas, consultas. Sí, Jaime, eso te iba a preguntar porque ya nos quedan 17 minutos para el cierre. ¿Sí? ¿Dejamos abierta la posibilidad de consultas? Sí. Dejemos este espacio para que alguien haga alguna consulta, preguntas, dudas. Quiero grabar la sesión, entonces que esto después se va a publicar, ¿no? Ahí, la persona que está interesada, por favor, que levante la manito. Eso. No, parece que está todo súper claro. Preguntas, dudas. Ahí Catalina tiene una pregunta. Profe, en relación a los puertos que se usan para hacer el payload, ¿cierto? O sea, el reverso. Puede ser cualquier puerto que no esté la máquina usando, o sea, la máquina víctima, ¿cierto? Exacto. Ah, ya. El único requisito es que no esté siendo usado por otra aplicación, pero puede ser cualquiera. Ok, y lo otro es con respecto al principio cuando mostró los networking services, cuando había que identificar, o sea, estábamos atacando, o sea, haciendo la explotación de un servidor, pero si es un router, ¿cómo identificar que es un router? ¿Cómo saberlo? Ah, por la enumeración. Tú le tomas una firma, haces un map USB de los servicios, y si es un Cisco, por ejemplo, te va a aparecer dentro de los parámetros de reconocimiento. Ah, yo okay. Es tanto, todo eso lo puedes obtener, claro. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Consultas? Mira, ahí Jaime están agradeciendo. Bastián dice, tremendo workshop. Muy, muy bueno. Lo veré de nuevo porque me encantó la información que se compartió. Excelente, excelente, muy bien. Nada. Reiterarles también a todos que toda la información, la grabación de este workshop va a quedar disponible aproximadamente a partir del día lunes, para que estén muy atentos a través del landing del Summit
en su tercera versión. ¿Ya? No sé si hay alguna persona que tenga alguna otra consulta. Profe. Ahí, Luis Aranea tenía una consulta. Exactamente, ahí Luis. Sí, profe, una consulta. Dentro de lo que estaba, digamos, mostrando, quedé con la duda en referencia de qué tipo de parámetros o flags podemos utilizar, por ejemplo, para realizar escaneo y que estos, en lo posible, pasen desapercibidos, así como still scans, una cosa que no nos puedan encontrar mientras estamos tratando de conseguir información. En el caso de Nmap, hay varios tipos de scan que tienen que ser scan silencioso. ¿No? Uno de ellos me ha usado el still scan, que lo hace con el menos S minúscula, S mayúscula, ese es el still scan. Y lo que hace es un handshake incompleto. Entonces eso en general es indetectable. Y el otro que yo uso harto es el Christmas scan, que es el SX, que solamente funciona con máquinas Linux, no funciona con Windows. Pero también ese tipo de scan permite hacer un scan silencioso que no sea detectado o alertado por los controles de seguridad. Es un par de scan que puedes usar para evitar que te detecten o te alerten cuando estás haciendo el proceso de scan. Y en el caso, por ejemplo, de los flags para lo que es el T, porque siempre he escuchado hablar que, por ejemplo, entre más grande sea el valor que uno le da al flag de T, es como más bullicioso, una cosa así. ¿Sería más o menos eso? Sí, tiene 5 opciones. Eso tiene que ver con la velocidad. En el fondo, cada cuánto tiempo envío los paquetes en Nmap hacia el servidor. Y efectivamente hay controles de seguridad, los WAF, por ejemplo, que te detectan por volumen de tráfico. Saben, muchos paquetes IP viniendo desde un mismo origen, ¿no es cierto? Con cierta tasa de frecuencia. Entonces, si ven que hay muchos paquetes, te alertan. Entonces, tú puedes con el menos T bajar la velocidad de eso, cosa que también sea un scan más silencioso. Así que están alertando por velocidad, por cantidad de tráfico. Con el parámetro menos T lo puedes regular. Ahora, ojo que hay un compromiso, porque si lo hago muy lento, me va a demorar más tiempo en obtener la información, pero claro, la probabilidad de que un control me detecte es más baja. Ya, entiendo. Muchas gracias, profe. ¿Okay? Excelente, muy bien. Ahí está Luis con su consulta. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de cerrar la presentación, la excelente presentación del profesor Jaime Gómez? Perfecto. Entonces, Jaime, te doy la palabra para cerrar, despedirte de tu público. Bueno, agradecerle a la gente que estuvo presente. Espero que esto les sirva, que sea de utilidad para usted. Estas cosas, obviamente, hay que practicarlas, eso es importante. Así que desde ya invitados a que lo puedan hacer. Si quieren, el último dato que les voy a dejar para que puedan descargar máquinas Windows, que siempre me lo preguntan. Hay un sitio que se llama Developer de Microsoft. Acá está. Si quieren, les comparto el link en el chat. Esto es siempre útil porque me preguntan dónde consigo máquinas Windows para hacer práctica. Acá está. Aquí pueden bajar máquinas Windows 7, Windows 8, Windows 10 incluso. Y para diferentes tipos de virtualizadores. VirtualBox, Vagrant, Pingware, ahí hay la elección del usuario. Yo en particular uso mucho VirtualBox. Y ahí descargan la máquina y tienen licencia por 90 días. Y ahí con esas máquinas pueden practicar, pueden hacer lo que ustedes quieran. Para todo lo que es la parte de explotación, de vulnerabilidades con máquinas Windows, ahí tienen varios ejemplos que pueden usar. Perfecto. Sí, bueno, ahí también atendiendo algunas dudas y reiterando que esta presentación, esta grabación va a estar disponible a partir del lunes aproximadamente en el landing de la sesión del Summit, en la misma página, idealmente. Así que ahí tienen que estar muy atentos para que puedan acceder nuevamente a ella y repasar todos los tips, todo lo que nuestro profesor acaba de comentarles. Bueno, Jaime, yo creo que estamos cerrando. Súper buena la sesión. Tus últimas palabras, por favor. Bueno, agradecerle a todos los que estuvieron presentes. Así que espero que esto les sirva y les haya gustado y les sea útil. Muchas gracias por su asistencia. Si cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Cuídense, que tengan buena tarde. Bueno, viene nuestro taller ahora en 10 minutos más, así que para que estén atentos ahí los que estén inscritos y puedan participar. Exactamente. Muchas gracias, Jaime. Extraordinaria presentación. Muy bien. Reiteramos la invitación también. Tenemos 2 workshops más a las 4:10, 4:15 aproximadamente, practicando ataques web de manera legal y también ataques de fuerza bruta con Python. Todavía se pueden inscribir y estamos a su disposición. Bueno, espero que les haya gustado este maravilloso workshop del profesor Jaime Gómez. Estamos en la tercera versión del Summit de Ciberseguridad. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Muy bien, jóvenes. Gracias a todos. Chao. Gracias. Adiós. Maestro. Chao.